Ya, entonces las articulaciones sinoviales son articulaciones que tienen amplio movimiento. Entonces, ¿cuáles son esas articulaciones sinoviales? Son seis articulaciones sinoviales. Articulación artrodia, trocoide, trocleartrosis, encaje recíproco, condilia en artrodia. Entonces ya hemos visto articulación en artrodia, ¿ya? Ya hemos visto articulación condilia. Ya hemos visto articulación encaje recíproco. Entonces ahora vamos a ver articulación de trocleartrosis. ¿Ya? Ratito. Entonces recuérdense que las articulaciones de trocleartrosis lo encontramos en el codo, lo encontramos en la rodilla, lo encontramos en el tobillo y en las interfalanges. ¿Ya? Vuelvo a repetir, estamos yendo de atrás hacia adelante. Ya hemos visto en artrodia, condilia, encaje recíproco. Entonces ahora vamos a ver trocleartrosis, trocoide y artrodia. ¿Ya? Entonces la articulación de trocleartrosis, dijimos que es una articulación que se encuentra en el codo, en la rodilla, en el tobillo y en las interfalanges. ¿Ya? En el codo, en la rodilla, en el tobillo, en las interfalanges, la articulación de trocleartrosis me permite realizar movimientos angulares. Ya me permite realizar, como estoy acá, ¿no? Mira, esto es el húmero que está en el brazo y esto es el radio y el cúbito que está en el antebrazo. Pues mira qué movimiento me permite realizar. Me permite realizar movimientos que forman ángulos, mírame. Pues acá en el codo se está formando ángulo, ¿ya? Acá en el codo se está formando un ángulo. Aquí en el codo se está formando un ángulo. Entonces, las articulaciones de trocleartrosis son articulaciones que a mí me permiten realizar movimientos en ángulos, ¿ya? Entonces, ¿quién es en el codo el que presenta? Entonces, ¿quién es el que va a formar en el codo la articulación de trocleartrosis? El húmero con el cúbito. El húmero con el cúbito. Para eso el húmero tiene acá, mira, ve, una estructura llamada tróclea. De eso te vas a recordar. La articulación de trocleartrosis. Trocleartrosis. El húmero presenta una estructura llamada tróclea. Y esa tróclea se articula con el cúbito. Entonces la articulación húmero troclear, húmero cubital, húmero cubital, húmero cubital, húmero cubital, es una articulación de trocleartrosis. Es una articulación de trocleartrosis. ¿Dónde más tenemos una articulación de trocleartrosis? Lo tenemos en la rodilla, ¿ya? En la rodilla. Alguien dirá por ahí, ¿y quiénes son los huesos de la rodilla? Los huesos de la rodilla son el fémur, la rótula y la tibia. El fémur, la rótula y la tibia, ¿ya? Aquí la rótula, llamado también patela, se articula con el fémur por una articulación sinovial, pero del tipo plana,
¿Ya? Vuelvo a repetir. En el caso de la articulación de la rótula con el fémur, se unen a través de una articulación plana, ¿ya? Articulación sinovial plana, plana o artrodia, ¿ya? Articulación plana o artrodia. Te olvides. Y en el caso del fémur con la tibia, ya lo dijimos en la clase anterior, el fémur y la tibia se articulan por una articulación condilia y todavía bicondilia, ¿ya? Bicondilia. ¿Por qué? Porque el fémur tiene dos cóndilos, pues. Por eso bicondilia, ¿ya? Acá está un cóndilo, otro cóndilo, ¿ya? Entonces, el fémur tibial es una articulación sinovial, condilia o bicondilia. Entonces, la rótula con el fémur es sinovial plana. Y el fémur con la tibia es una articulación sinovial bicondilia. Entonces, ¿por qué decimos que la rodilla tiene una articulación de trocleartrosis? ¿En qué momento? Si la rótula y el fémur es plana y el fémur y la tibia es condilia. Se dice que la articulación de la rodilla es una articulación de trocleartrosis porque al moverse forman ángulos. Mira, cuando flexiona la rodilla se forma un ángulo. Por eso se dice que la rodilla tiene una articulación de trocleartrosis. ¿Dónde más hay una articulación de trocleartrosis? Acá en la articulación del tobillo, ¿ya? ¿Y quiénes forman la articulación del tobillo? La articulación del tobillo lo forma la tibia, el peroné y el astrágalo. La tibia, el peroné y el astrágalo. A esta articulación del tobillo también se le llama garganta del pie, porque mira, como una garganta están que se tragan al astrágalo. Entonces le puedo llamar articulación garganta del pie, articulación del tobillo. Entonces este tipo de articulación del tobillo es una articulación de trocleartrosis. ¿Dónde más tengo una articulación de trocleartrosis? En las interfalanges. En las interfalanges tengo una articulación de trocleartrosis. Repito, ¿dónde tenemos la articulación de trocleartrosis? Llamado también articulación en bisagra. ¿Por qué? Porque funciona como si fuera una bisagra y nos permiten realizar movimientos angulares. Entonces, ¿quiénes son los huesos que forman la articulación del codo tipo trocleartrosis? Es el húmero con el cúbito, más no es el húmero con el radio, no lo es. Es el húmero con el cúbito, eso es la articulación del codo que tiene un tipo de articulación trocleartrosis. También en la rodilla, pero por el movimiento, que realiza movimientos angulares, no por los huesos, porque rótula y fémur es plana. Rótula y fémur es plana y fémur y tibia es condilia, ¿ya? Entonces, por el movimiento, una articulación de trocleartrosis a nivel de la rodilla. Y en el pie, la tibia, el peroné y el astrágalo son articulaciones del tobillo. ¿Qué tipo de articulación?
una articulación de trocleartrosis o bisagra o gínglimo angular. Y también las interfalanges. Vuelvo a repetir. En una articulación trocoide o pivote, uno de los huesos funciona como un eje y el otro hueso gira alrededor del eje. A la articulación trocoide también le llamo articulación pivote, ¿ya? O también le puedo llamar gínglimo lateral. Le puedo llamar pivote o le puedo llamar articulación gínglimo lateral. No te olvides, ¿ya? No te olvides, no te vayas a confundir, ¿ya? Un ratito. No te vayas a confundir que la trocleartrosis es una articulación gínglimo angular, ¿ya? Trocleartrosis es gínglimo angular. La trocleartrosis, ¿ah? Gínglimo angular o bisagra. En cambio, el trocoide es gínglimo lateral, ¿ya? Trocleartrosis me permite realizar movimientos angulares, por eso bisagra. En cambio, el trocoide me permite girar alrededor de un eje. Por eso un hueso funciona como un eje y el otro hueso gira alrededor del eje. ¿Dónde encuentro esta articulación pivote? Entre el atlas, que es la primera vértebra cervical, y el axis, que es la segunda vértebra cervical. Dijimos que el atlas no tiene cuerpo. Dijimos que todas las vértebras tienen cuerpo, menos el atlas, ¿ya? Todas las vértebras tienen cuerpo, menos quién, menos el atlas, ¿ya? Repito. ¿Ah? Su cuerpo del axis es pequeño, es chiquito. Y de este cuerpo se extiende una apófisis, ¿ya? Una apófisis. ¿Qué cosa es una apófisis? Una extensión de hueso. Entonces, esta apófisis del axis que sale del cuerpo tiene la forma de un diente. Por eso se le llama apófisis odontoide. Y esta apófisis odontoide del axis de la segunda vértebra cervical va a ingresar a este hueco del atlas y se va a unir con el arco anterior del atlas. Entonces, la apófisis odontoide del axis se une con el arco anterior del atlas. ¿Y qué movimiento me va a permitir realizar esta articulación entre el arco anterior y la apófisis odontoide del axis? Me permite realizar este movimiento de rotación y de rotación, de rotación y de rotación. Entonces, ¿cuál es el nombre de esta articulación? El nombre de esta articulación es la articulación atlo de atlas, odontoideo, por la apófisis odontoide, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir. Esta articulación entre la apófisis odontoide y el arco anterior del atlas, su nombre es, ponelo acá, Tito. Su nombre es la articulación atlo-odontoideo, ¿ya? Atlo-odontoideo. ¿Quién se está uniendo allí?
se está uniendo el atlas, ¿ya? Se está uniendo con la apófisis odontoide del axis, ¿ya? Por eso se le llama articulación atlo-odontoideo, ¿ya? ¿Y qué movimiento me permite realizar esta articulación atlo-odontoideo? Me permite realizar el movimiento de rotación y el movimiento de rotación. No te olvides que las masas laterales del atlas también se articula con el cóndilo del occipital. ¿Y cómo se llamaba esa articulación? Atlanto-occipital. ¿Qué tipo de articulación era el atlanto-occipital? Era una articulación condilia. ¿Ya? Como habían dos cóndilos, bicondilia. Entonces el atlas por arriba se articula con el hueso occipital y por abajo se articula con el axis. Por arriba es la articulación atlanto-occipital y es un tipo de articulación condilia o bicondilia porque hay dos cóndilos. Y por abajo se une o articula con la apófisis odontoide del axis. Entonces esta articulación es el atlo-odontoideo. Atlo-odontoideo. Es una articulación pivote o trocoide, ¿ya? ¿Dónde más tengo esta articulación? Lo tenemos entre el húmero y el radio. Entre el húmero y el radio, ¿ya? Entonces la articulación del húmero y el radio es una articulación pivote, ¿ya? ¿Dónde más lo tengo? Mira, ve, esto es el cúbito y el cúbito está estático. Cuando yo realizo el movimiento de supinación a pronación, de supinación a pronación, mira el radio, gira alrededor del cúbito. Entonces el cúbito es el eje y el radio está girando alrededor del eje, que es el cúbito. Hemos dicho que la articulación pivote es cuando un hueso funciona como un eje y el otro hueso gira alrededor del eje. En este caso, el arco del atlas gira alrededor de la apófisis odontoide para yo realizar este movimiento de rotación. Y ahora cuando realizo supinación y pronación, igual el cúbito funciona como eje y el radio gira alrededor del eje. ¿Ya? Entonces vamos a ver por acá para recordar. Repito. Vamos a ver acá. Mira, ¿ven? Hoy vamos a hablar de la articulación radiocubital. Mira, ¿ven? Esto es el cúbito y esto es el radio. Y mira, el cúbito está estático y el radio gira alrededor del cúbito. Entonces la articulación radiocubital proximal y también el radiocubital distal es una articulación pivote. Y acá arriba está el húmero. Entonces el húmero también está estático. Está estático mientras el radio gira alrededor del húmero y del cúbito. Vamos a ver otro video. Ya. Miren acá. Fuerte, dile, hija. Una articulación plana se caracteriza porque uno de los huesos presenta una superficie articular plana y el otro hueso también presenta una superficie articular plana.
Entonces, dos huesos que presentan superficies articulares planas, entonces van a tener o formar una articulación del tipo artrodia o articulación plana o de deslizamiento. ¿Dónde encuentro esta articulación plana? Lo encuentro entre las vértebras, ¿ya? Recuérdate que todas las vértebras presentan un cuerpo, ¿ya? Presentan un cuerpo, presentan 7 apófisis. Vuelvo a repetir. Toda vértebra presenta un cuerpo, presenta un agujero vertebral y presenta 7 apófisis. ¿Qué son las apófisis? Las apófisis son extensiones de hueso. ¿Qué son las apófisis? Vuelvo a repetir. Son extensiones de hueso. ¿Ya? Son extensiones de hueso. Las apófisis son extensiones de hueso. Entonces, la vértebra presenta 7 apófisis. La vértebra presenta 7 apófisis. ¿Ya? ¿Cuáles son esas apófisis? Tenemos las apófisis articular. ¿Por qué se le llama apófisis articular? Articular, ¿qué quiere decir? Unión de huesos. Se le llama apófisis articular. ¿Ya? Entonces, toda vértebra presenta apófisis articular superior. ¿Cuántas apófisis articulares superiores? 2. 2 apófisis articulares superiores. Y presenta 2 apófisis articulares inferiores. Presenta 2 apófisis transversas. Entonces, si digo 2 apófisis transversas, ¿cuántas apófisis ya vamos contando? Vamos contando 6 apófisis. ¿Ya? ¿Y cuántas apófisis espinosas? Solo 1. Entonces, toda vértebra presenta un cuerpo, presenta 2 apófisis articulares superiores, 2 apófisis articulares inferiores, 2 apófisis transversas y una apófisis espinosa. Cuento. 2 más 2, 4 más 2, 6 más 1, 7. 7 apófisis. ¿Ya? Y las vértebras, miren acá está de perfil la vértebra. ¿Ya? Esto es, por ejemplo, una vértebra dorsal 3. Esto es una vértebra dorsal 4. Entonces, acá la vértebra dorsal 3 presenta arriba su apófisis articular. Como está en sentido lateral, mirando para acá, al otro lado estará la otra apófisis articular. Entonces, hay 2 apófisis articulares superiores y hay 2 apófisis articulares inferiores. Este que ves, esta manchita negrita, eso es la superficie articular. Entonces, la superficie articular de la apófisis articular superior mira atrás. Y la superficie articular de la apófisis articular inferior mira adelante. ¿Ya? ¿Y por qué? Como esta apófisis articular inferior de la vértebra dorsal 3 tiene que mirar adelante,
Y la apófisis articular superior de la vértebra dorsal 4 tiene que mirar hacia adelante. Hacia atrás, disculpen, hacia atrás. Entonces, si de la dorsal 3, su apófisis articular inferior mira adelante, y de la dorsal 4, su apófisis articular superior mira hacia atrás, es justamente para que puedan encajar. ¿Ya? Entonces, acá se une esta dorsal 3 y esta dorsal 4 a través de sus apófisis articulares. La dorsal 3 y la dorsal 4 se unen a través de sus apófisis articulares. Aquí estará la dorsal 5. Igual se unirá a través de sus apófisis articulares. Entonces, todas las vértebras se van a unir a través de sus apófisis articulares. ¿Qué tipo de articulación será esta articulación? Será una articulación sinovial plana. Entonces, las articulaciones intervertebrales, por sus apófisis articulares, serán articulaciones sinoviales planas. ¿Por qué? Porque a través de su cuerpo, acá hay un cartílago. Acá hay un cartílago fibroso. Entonces, intervertebral a nivel de su cuerpo son articulaciones cartilaginosas del tipo sínfisis. Cartilaginosas del tipo sínfisis. En cambio, por sus apófisis articulares, son articulaciones sinoviales del tipo plana. ¿Ya? Entonces, si te das cuenta, todas las vértebras, mira, esto es una apófisis articular inferior y esto es la apófisis articular superior. Entonces, todas las vértebras se van a articular a través de las apófisis articulares, menos el atlas. ¿Por qué no el atlas? Porque el atlas no tiene cuerpo y el atlas tampoco tiene apófisis articular. El atlas no tiene apófisis articular, pero sí tiene masas laterales. Tiene masa lateral derecha y masa lateral izquierda. Las masas laterales tienen cara superior y tienen cara inferior. Las masas laterales tienen cara superior y cara inferior. La cara inferior de la masa lateral del atlas, la cara inferior de la masa lateral del atlas, se articula con la apófisis articular superior del axis. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Acá voy a ponerlo. Vuelvo a repetir. El atlas y el axis tienen dos tipos de articulación. El arco anterior del atlas con la apófisis odontoide del axis. El arco anterior del atlas con la apófisis odontoide del axis presenta una articulación pivote. ¿Cuál es el nombre de esta articulación? Atlo-odontoideo. Atlo-odontoideo. Entonces es una articulación pivote o trocoide. Pero la cara inferior de la masa lateral del atlas se articula con la apófisis articular superior del axis. ¿Qué tipo de articulación? Sinovial plana. ¿Cuál es el nombre de esta articulación? Atloaxoideo. Entonces, la articulación atloaxoideo es una plana. Y las otras articulaciones entre las vértebras, o sea, las articulaciones intervertebrales, a través de sus apófisis articulares, también es una articulación plana o articulación artrodia. Entonces, la articulación atloaxoideo es una plana. Intervertebrales, por las apófisis articulares, son planas. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir. Tengo aquí al atlas.
¿Ya? Tenemos al atlas, tenemos al axis. Primera vértebra cervical, segunda vértebra cervical. Estos son las masas laterales del atlas. Masa lateral del atlas. Las masas laterales del atlas tienen cara superior y cara inferior. La cara superior presenta la cavidad glenoidea. Y esta cara superior de la masa lateral del atlas se articula con el cóndilo del occipital. ¿Cuál es el nombre de esta articulación? Atlanto-occipital. Y la articulación atlanto-occipital, como el atlas tiene cavidad glenoidea y el occipital tiene el cóndilo, entonces la articulación atlanto-occipital es una articulación condilia. O sea, las masas laterales del atlas por arriba, al articularse con el cóndilo del occipital, tendrán una articulación condilia. Y por abajo, las masas laterales del atlas se articulan con la apófisis articular superior del axis. Entonces, esta articulación atloaxoideo es una articulación plana. Y el arco anterior del atlas también se articula con la apófisis odontoide del axis. Entonces, la articulación atlodontoideo será una articulación trocoide, pivote. Entonces, el atlas con el axis tiene dos tipos de articulación. Tiene una articulación atloaxoideo plana y una articulación atlodontoideo pivote. El atlas con el axis tiene dos tipos de articulación, pero el atlas en sí tiene tres tipos de articulaciones. Por arriba con el cóndilo atlanto-occipital será una articulación condilia. Por abajo con el axis atloaxoideo será una plana. Y por el centro, el atlodontoideo será una articulación trocoide. Entonces miran acá, el atlas, tienen tres tipos de articulación: condilia, plana, pivote. ¿Ya? La cavidad glenoidea del atlas se articula con el cóndilo del occipital. La articulación atlanto-occipital es una condilia. La cara inferior de la masa lateral del atlas con la apófisis articular superior del axis, articulación atloaxoideo, es una plana. El arco anterior del atlas con la apófisis odontoide del axis será una articulación pivote. Entonces el atlas tiene tres tipos de articulación. ¿Ya? No te vayas a olvidar. Entonces acá vamos a poner su nombre para que no te olvides. Esto es la articulación atlanto-occipital. ¿Ya? Y esta articulación es la articulación atloaxoideo. Y esta es la articulación atloodontoideo. ¿Ya? Ahí está. Atloaxoideo, atlodontoideo. Y ponemos acá. Un ratito. Vamos por acá. Y ponemos por acá. Ya. Entonces acá también lo colocamos para que no se olvide. Ya. Está. Y acá también. Y ya. Entonces no te vayas a olvidar. El atlas tiene entonces tres tipos de articulación. ¿Ah? Condilia, plana y pivote. El atlanto occipital es condilia. El atloaxoideo es plana.
y el atlo odontoideo es pivote, ¿ya? Ahora, acá tengo a la costilla. La costilla tiene una cabeza, tiene un cuello, tiene un cuerpo. Tiene una cabeza, tiene un cuello y tiene un cuerpo. Acá en el cuerpo encuentro una pequeña elevación de hueso, llamada tuberosidad costal. Acá en la cabeza hay superficie articular y en la tuberosidad costal también hay superficie articular. Esto se llama tuberosidad costal o tubérculo costal también. Tuberosidad costal o tubérculo costal. Entonces, esto es el cuerpo de la vértebra, pero mirando desde arriba. En cambio, acá esto es el cuerpo de la vértebra mirando por el costado. ¿Ya? Entonces, acá la cabeza de la costilla, mira, se une con el cuerpo de la vértebra y forma una articulación vértebro-costal, que también es una articulación plana. Y ahora, esta tuberosidad costal de la costilla se une con la apófisis transversa de la vértebra. Entonces, esta articulación se llama articulación transverso costal, que también es plana. Entonces, la articulación vértebro costal es una articulación sinovial plana. Transverso costal también es una articulación sinovial plana. Pero eso es por la articulación de la costilla por atrás de nuestro cuerpo, de nuestro tronco, con la vértebra, pero por adelante la costilla se une con el esternón y se une a través de un cartílago. Pero dijimos que a partir de la segunda costilla, lo dijimos, a partir de la segunda costilla hasta la séptima costilla, voy a encontrar líquido sinovial, membrana sinovial, líquido sinovial entre este cartílago de esta costilla y el esternón. Entonces, esta articulación llamada costo esternal es una articulación sinovial plana. Entonces, la articulación vértebro-costal es plana, transverso costal es plana, costo esternal es plana, transverso vértebro costal, transverso costal, costo esternal es plana. Pero la articulación costo esternal es plana, vemos acá, desde la segunda costilla hasta la séptima costilla. ¿Ya? Repito, la articulación de la segunda hasta la séptima articulación costo, ¿ya? Ratito. Costo esternal es una articulación sinovial plana. Entonces alguien dirá por ahí, Missy, la primera, ya te dije pues la clase anterior, la primera es sincondrosis. La primera articulación costo esternal es sincondrosis. Ya lo dijimos en la clase anterior. ¿Ya? Entonces, de la segunda a la séptima articulación costo esternal es una articulación de sinovial plana. ¿Ya? ¿Dónde más se encuentra una articulación sinovial plana? Miren acá. Acá tengo a la primera costilla uniéndose con el mango del esternón. La primera articulación costo esternal es una articulación sin condrosis. En cambio de la segunda a la séptima articulación costo esternal, voy a poner acá, de la segunda articulación
Esta es la segunda, ¿no? Articulación. Costo external es una articulación sinovial plana. ¿Ya? Ahí está. ¿No? Ahí está. La segunda articulación, costo external, es plana. ¿Ya? Y esto de acá es. Pues. ¿Ya? ¿Dónde más, profesora? Acá. A ver, contamos. Un ratito. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto es la 7. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto es la 7. ¿Ya? Ahí está. Pero mira, el cartílago de la octava costilla, ¿ya? El cartílago de la octava costilla ya no se articula con el esternón, sino con el cartílago de la séptima costilla. Y el cartílago de la novena costilla se articula con el cartílago de la octava. Y el cartílago de la décima costilla se articula con el cartílago de la novena. Entonces, estas articulaciones son articulaciones entre cartílagos. Si yo digo que son articulaciones entre cartílagos, entonces a esa articulación entre cartílagos, ¿cómo le llamo? Le llamo articulación inter. Inter, ¿qué quiere decir? Entre. Cartílagos, ¿cómo le digo? Intercondral, ¿ya? Inter quiere decir entre, ¿ya? Inter quiere decir entre. Condral, ¿qué quiere decir? Cartílagos. Entonces acá, de la octava hasta la décima articulación intercondral son articulaciones también sinoviales planas. ¿Desde dónde? Desde la octava hasta la décima. Articulación intercondral son sinoviales planas también. Usted decía, ¿no? La articulación vértebro costal es una sinovial plana. Transverso costal también es una sinovial plana. Costo external también es una articulación sinovial plana, pero una costo external de la segunda hasta la séptima articulación, costo external, ¿ya? Desde la segunda hasta la séptima. Y también las articulaciones intercondrales. También son articulaciones sinoviales planas. Entonces, repito, ¿dónde tenemos a las articulaciones sinoviales planas? Comienzo. Tenemos en la articulación atloaxoideo, intervertebrales por las apófisis articulares. La articulación vértebro costal, transverso costal, costo external de la segunda hasta la séptima, intercondral. Con eso ya he cerrado todo lo que es el tronco. ¿Ya? Y ahora el sacro, el hueso ilíaco. La articulación sacroiliaca también es una sinovial plana. ¿Ya? Pues ya acabé con las vértebras. Entonces ahora me voy al miembro superior. Acá tengo la clavícula, aquí tengo al omóplato.
clavícula y omóplato. ¿Ya? Clavícula y omóplato. Ratito, acá te voy a poner otra imagen. Pregunto, chicos, ¿quiénes son las articulaciones sinoviales planas? El atloaxoideo. Intervertebrales por las apófisis articulares. El vértebro costal. El transverso costal. El costo esternal, de la segunda a la séptima articulación costo esternal. Intercondrales. Sacroiliaco. Clavículo acromial. Intercarpos de la primera fila. Intercarpos de la segunda fila. Medio carpiano externo. Carpo, metacarpo, excepto trapecio, primer metacarpo. La rótula con el fémur, rótulo femoral. Tibio peroné proximal. Tibio peroné proximal. Porque el tibio peroné diáfisis es sindesmosis. Y el tibio peroné distal también es sindesmosis. Pero el tibio peroné proximal, eso es una sinovial plana. Los intertarsos, excepto el AE. El AE es enartrodia. Y el CC es calcáneo cuboide, es encaje recíproco. El AE es astrágalo escafoide, enartrodia. El CC es calcáneo cuboide, del tipo encaje recíproco. Luego, todos los intertarsos son planos. Y el tarso metatarso, llamado también articulación del linfra. Lo repito. ¿Cuáles son las articulaciones planas? Repito. El atloaxoideo, intervertebrales por las apófisis articulares, el vértebro costal, el transverso costal, de la segunda a la séptima articulación costoesternal, intercondrales, sacroiliaco, clavículo acromial, intercarpos de la primera fila, intercarpos de la segunda fila, medio carpiano externo, carpo, metacarpo, excepto el trapecio con el primer metacarpo, rótulo femoral, tibio peroné proximal, intertarsos, excepto el AE y el CC, y los tarsos metatarsos.